Es mi placer estar otra vez con ustedes en un nuevo programa de Al Diván con el Dr. Castillo. Y vamos a seguir con el tema de la osteoporosis, tema que me apasiona y que le apasiona también a los ginecólogos. Y por eso mi invitado de hoy, ex ginecólogo y ex obstetra, investigador. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge, muy amable. ¿Cuándo empezaste a hacer investigación? Yo llevo haciendo investigación hace 18 años. 18 años arranqué haciendo investigación con un producto precisamente de osteoporosis. Estábamos incursionando en el mundo de los CERMs. Ok. Y hablamos de CERMs y no sabíamos con una reumatóloga hablar mucho de CERMs. Creo que nuestra conversación duró 3 segundos, pero contigo yo creo que podemos ir un poquito más allá. ¿Conoces a James Lin? No. Bien, deberías conocerlo porque James Lin, que vivió en la época en 1716 hasta 1794, es considerado como la persona que hizo el primer ensayo clínico en la historia. Digamos que era una época donde los países usaban mucho los barcos, conquistaban el mundo, pero había un gran problema y era que los pacientes, o bueno, en ese caso los navegantes, tenían una dolencia que era, se les podría las encías, les salían llagas en los pies y al final terminaban postrados en la muerte. ¿Sabes de qué enfermedad estoy hablando? Escorbuto. El escorbuto, sí. Aunque había sido descrito desde mucho antes de la época moderna, pues poco se sabía sobre el escorbuto. Como dije, es una lesión que va matando al paciente poco a poco, pero que era muy característica de los navegantes en esa época. En la época del siglo XVIII en Gran Bretaña había una guerra de sucesión entre Austria, Francia y España, y este personaje, el doctor James Lin, comenzó a desentrañar un poquito el misterio del escorbuto. Él llega en el año de 1747 a este barco, el HMS Salisbury, que era un barco que estaba destinado a vigilar o a patrullar el Canal de la Mancha. Tenía 50 cañones y él llega ya como su médico. Bueno, él empieza a observar lo que pasaba con el escorbuto y después de 8 semanas y de ver que los tripulantes se iban muriendo, empezó, o él suponía que esta enfermedad tenía que ver algo con los ácidos. Hizo el que se considera el primer estudio controlado. No sé si randomizado y ciego, porque en esa época creo que esos conceptos no se utilizaban. Eran 2, 4, 6, 8, 10, 12 pasajeros o tripulantes que habían o que estaban padeciendo el escorbuto. A 2 de ellos decidió darle sidra, a otros 2 decidió darle elixir vitriólico, que no sé qué es esa cosa, pero dice que tiene ácido sulfúrico, otros 2 vinagre, otros 2 placebo, me imagino agua de mar, a otros 2 les dio naranja y limón y a otros les dio purgante. Y lo que encontró de manera sorpresiva es que los que tenían o los que habían consumido el limón y las naranjas se recuperaron a los 6 días del escorbuto. Bueno, uno de ellos se recuperó también, que fue nombrado como enfermero auxiliar. El doctor Lin en su época entonces estableció que definitivamente algo que había en el limón y algo que había en las naranjas mejoraba el escorbuto. Sin embargo, él, para continuar sus experimentos, hizo zumo de limón, hizo zumo de naranja, pero lo hervía y por lo tanto dañaba lo que realmente servía, que era la vitamina C. El doctor Lin, cuando muere, al año, es cuando de alguna manera digamos que se le, ¿cómo diríamos? Se le reconoció el estudio clínico y como ser la persona que de verdad pudo descubrir que había un factor en la comida que mejoraba el escorbuto. Este es considerado entonces el primer ensayo clínico de la historia, el doctor James Lin. ¿Cuál va a ser tu estudio más importante en la vida?
Actualmente creo que en el que estamos arrancando, tratar de encontrar la vacuna efectiva para la pandemia COVID. Muy bien, Carlos, mucha suerte con eso porque creo que todos lo necesitamos. Obviamente vamos a hablar de lo que tú más sabes, que es osteoporosis y terapia de reemplazo hormonal, pros y contras. Esto es una gráfica interesante donde uno ve que a medida que vamos avanzando, la expectativa de vida de las mujeres ha aumentado y por lo tanto el tiempo en menopausia también ha aumentado. De hecho, la menopausia no se reconocía en la época de Simón Bolívar, las mujeres morían muy tempranamente. El hecho de que la menopausia llegue a los 50 años y una mujer esté viviendo hasta los 90, ¿tú crees que la naturaleza se equivocó? Cuando comienza la mujer a salir de esa caparazón donde nosotros los hombres la habíamos incluido, comienza a existir unos cambios en todo. Y creo que la medicina en esto juega un papel importantísimo porque las enfermedades comienzan a tener una parte muy paralela entre lo que es la salud masculina y la salud femenina. Y dentro de las características, lo podemos hablar hacia los 50 años, el riesgo, por ejemplo, de una mujer desde el punto de vista cardiovascular comienza a tener algo muy semejante también al hombre cuando toda esa parte hormonal disminuye, ¿sí? Cuando la mujer queda expuesta, digamos, a una falta de protección estrogénica, comenzamos a aumentar todos los riesgos y hacer como algo muy paralelo a la salud en cuanto al hombre. Riesgo cardiovascular, riesgo de osteoporosis, alteraciones cognitivas, una cantidad de efectos donde los ginecólogos ya miramos, había algo que las protegía. ¿Sí? ¿Qué era lo que las protegía? De pronto, el perdurar ese ambiente hormonal durante tantos embarazos seguidos, la lactancia, ¿cierto? Los mismos estrógenos, y cuando definitivamente la mujer ya no es capaz de poder engendrar un bebé, comenzaba un declive y se moría. Y moría por otras condiciones que hoy se estudian. Es decir, había la creencia de que los partos te hacían más resistente a las enfermedades, por ejemplo, ¿podría ser una hipótesis en su momento? En parte sí. O sea, una mujer que estuviera totalmente sana era la que era capaz de traer vida al mundo. La mujer que estaba enferma definitivamente era rechazada y era una mujer que no podía engendrar, no era sana. Cuando uno aborda el tema de la menopausia con las mujeres, yo hago un paralelo con los maridos. Yo le digo, bueno, ¿qué pasaría si a tu marido a los 55 años le hiciéramos una castración? ¿Tú te quedarías tranquila? Y cuando ven ese paralelo con el hombre empiezan a entender la importancia de las hormonas. De hecho, creo que hemos aprendido, además de la osteoporosis, del síndrome metabólico, de cómo estas pacientes empiezan a redistribuir su grasa hacia la parte abdominal, generando lo que tú ya mencionabas, el riesgo cardiovascular. Y aquí uno ve cómo el aumento de la enfermedad cardiovascular en el hombre pues es sostenida desde muy temprana edad, pero en la mujer definitivamente se dispara a partir de los 55 años. Y creo que esto es un aspecto fundamental porque obviamente en osteoporosis la terapia de reemplazo hormonal no es la más fuerte, pero yo creo que la terapia de reemplazo hormonal en el ámbito cardiovascular, ¿tú qué opinas hoy en día? Y creo que va a ser también parte de nuestra discusión en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Me devuelvo un poquito. Yo creo que los estrógenos sí juegan un papel muy importante en la salud ósea. O sea, creo que el detectar no solamente que una mujer sí pueda lograr unos niveles adecuados de estrógenos en su etapa, llamémoslo productiva de densidad mineral ósea o de masa ósea, sí la va a ayudar a su futuro ya posmenopáusico. ¿Qué es lo que llamaría uno el pico de masa ósea? Exactamente. Eso si quieres, que muéstranos, si quieres te puedes levantar y mostrarnos en el televisor y explicarnos un poquito lo del pico de masa ósea y cuál es la evolución de la masa ósea con respecto a esa función ovárica. Ok. Esta parte creo que es lo más importante que tiene uno que conocer para poder de una forma clara no solamente expresárselo a las mujeres, sino también poderlo uno expresar a los colegas que en un momento dado comienzan a manejar la osteoporosis y comienzan a manejar toda la parte de su paciente menopáusica. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros arrancamos donde muestra esta gráfica, podemos tener un buen comportamiento en el tiempo. Si por el contrario, estamos hablando de pacientes muy delgadas, pacientes anoréxicas, estamos arrancando
muchísimo más bajo y esta curva va a tener un comportamiento obviamente inferior. ¿A qué le apostamos nosotros? A que todas nuestras mujeres logren llegar entre los 20 y los 30 años a tener una densidad mineral adecuada, entendiendo que inmediatamente después de la menarquia hay una producción muchísimo más acelerada de lo que es el grosor del hueso, o sea, si llamamos un poquitico y lo vemos proyectado en el tiempo ya posmenopáusico, en lo que tiene que ver con la conformación de lo que son las trabéculas óseas, se ve en los 2 o 3 primeros años de desarrollo de nuestras mujeres, y posteriormente ya comienza una parte más acelerada de aumento de densidad mineral ósea, pero dada ya por el alargamiento de los huesos, más que por la configuración interna. Una pregunta, Carlos. En este tiempo de ganancia de pico de masa ósea, en porcentaje, ¿cuánto es atribuido a los estrógenos? ¿Cuánto una buena dieta? ¿Cuánto una buena alimentación? Es vital aquí los estrógenos, lo sabemos, pero hay otros factores. Claro. ¿Qué importancia juegan esos otros factores en comparación con la producción hormonal? Cuando nosotros estamos haciendo nuestro estudio retrospectivamente, podemos sacar esos datos. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que mirar que primero hay un componente muy importante que es hereditario. O sea, nuestra mujer cuando arranca muy baja, tenemos que ver qué pasó. ¿Sí? Si hay algo de herencia, si hay algo de todo lo que fue su gestación, ¿sí? Si fue una mujer que de pronto durante su gestación su mamá no recibió una buena suplencia de calcio, de vitamina D, soporte nutricional, ejercicio, ciertas cosas, lo cual va a influir mucho. Posteriormente pasamos a algo que también estamos peleando mucho en este momento, que es todas las condiciones nutricionales. Hace unos tiempos desconocíamos totalmente lo que era intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Ahorita encuentra uno niñas muy jóvenes, sí, donde dicen, yo no puedo comer queso porque soy intolerante, hago alergia, no puedo tomar leche. Entonces me dan ese agüita bañada en almendras. Y la importancia de la proteína, que no la teníamos en cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo va a aportar sobre la matriz ósea produciendo colágeno, claro, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante de tener en cuenta dentro de los factores que nosotros podemos encasillar como modificables y no modificables. Correcto. ¿Cierto? Conocerlos para no decir, esto, la herencia no la puedo cambiar. Correcto. ¿Cierto? Lo otro sí. Después de esta parte que viene una meseta importante, que es donde también tenemos que estar muy atentos. Todo lo que implica el sedentarismo en esta parte de las pacientes entre los 30, 35, 40 años es algo que debemos insistir mucho. Ahí ya la carga hormonal está dada. Correcto. ¿Cierto? Tenemos que mirar un poquitico hacia atrás, mirar qué pasó en esos años fértiles en su planificación, si su planificación fue en algo que fuera en contra de la parte estrogénica, o sea, si fue una carga de pronto de progestágenos que nos bloquea el efecto estrogénico, si fue una paciente que tuvo una endometriosis y tuvimos que darle análogos de la GnRH que también me hace una menopausia farmacológica. Claro. Entonces, mirar toda esta parte para mantenerlo, pero sí en algo que puede ser activo. ¿Y el activo qué es? El ejercicio y una buena nutrición. Posteriormente, comenzamos a tener ya una pérdida normal antes de entrar en nuestra menopausia a los 40, 45 años, entendiendo que vamos a entrar en nuestra menopausia alrededor de los 48, 50 años, donde vamos a tener una pérdida del 0,5 al 1% por año. Y una vez entramos en los primeros años de la menopausia, que es lo que decimos nosotros las perdedoras rápidas de densidad mineral ósea, esta curva se acelera en una forma descendente, que es donde nosotros los ginecólogos, por hablar de la especialidad mía, pero obviamente la idea es que este mensaje llegue a mucha gente y tengamos nosotros la capacidad de poder detectar esta caída en una forma temprana, que es lo que llamamos nosotros la perimenopausia, o donde detectemos una falla ovárica temprana, donde tengamos en nuestra mente que esto es netamente una curva reflejo hormonal y donde nosotros podamos actuar tempranamente para frenarlo, ¿sí? Y que esta parte de perdedora rápida la bloqueemos. Y pasamos a lo último, donde ya son nuestras pérdidas asociadas a la edad. Sabemos nosotros que esto es una enfermedad del envejecimiento. Hay una menor absorción de vitamina D a nivel intestinal, tenemos una menor exposición al sol, menor exposición en el metabolismo de la vitamina D también de la piel, que comienza a tener cambios. En fin,
creo que es una curva donde nos dice que tenemos que trabajar fuera de la curva. Tenemos que trabajar aquí para que logremos llegar aquí muy bien y tenemos que trabajar a este lado, fuera de la curva, para que esta caída sea, ojalá, lo más Claro, al fin y plana al en el cabo mundo. todas las mujeres y nosotros los hombres vamos a tener un descenso siempre del pico de masa ósea, es Claro. insostenible durante el tiempo, pero entre más hayamos ahorrado, obviamente el efecto final va a ser menos deleterio. Bueno, ¿no le gustó mi diván? No, está No, buenísimo. porque veo que no se sienta mucho. No, es que apasiona hablar de osteoporosis. Muy bien, entonces vámonos a esta mujer de 55 años. Diagnóstico, Carlos. No vamos a hablar si tiene buena o no vitamina D, diagnóstico densitométrico. Bueno, lo primero hay que mirar, me faltan datos, como dicen. Sí, claro, con un experto siempre le falta datos. Vamos al grano. T-score en columna de menos 1,8 y en cuello femoral de menos 0,7. Es una paciente que por nomenclatura densitométrica estamos hablando de una paciente osteopénica. Correcto. Y tiene 55 años. Y fíjate que hay un comportamiento donde se ha perdido más en columna que en cadera, lo cual nos dice esto es propio como de la menopausia. Hasta ahí vamos bien. Sí. Esta paciente efectivamente tuvo su menopausia a los 52 años, asintomática, pero le hicieron una cuadrentectomía, le hicieron un vaciamiento ganglionar, en el momento ha recibido quimio y radioterapia y está en manejo con anastrozol. Tuve la oportunidad de ver a esta paciente y lo que se le recomendó fue calcio y vitamina D. Yo quiero que me digas si estás de acuerdo con esto o serías un poquito más agresivo en el manejo ya preventivo de la osteoporosis por cuanto es una paciente que se encuentra en osteopenia. Bueno, en esto es una discusión grande que tenemos Para eso lo traje, ¿no? con los mastólogos y los oncólogos. Ok. Entendiendo que dentro del grupo de los mastólogos hay muchos ginecólogos y también hay muchos cirujanos dedicados al seno. Y los oncólogos, pues que es mundo aparte, pero terminamos manejando todo esto y donde entramos nosotros, los que vemos osteoporosis, los que vemos menopausia y donde tenemos un semáforo gigante que hablamos de calidad de vida, ¿sí? Y nosotros peleamos mucho con toda la parte de los receptores estrogénicos. ¿Por qué? Porque hay un grupo importante que dice si los receptores hormonales de cualquier patología mamaria son negativos, ¿Para qué? Podríamos estudiar la posibilidad De darle hormonas. de suplirle Estrógenos. con algo estrogénico, ¿cierto? Los mastólogos, ginecólogos son muy de ese lado. El mastólogo cirujano dice, ni de vainas. Claro, a él es el que le toca resolver el problema. Y el oncólogo dice, mi concepto, no me meto en eso, pero mi concepto es que no puede recibir. Pero al día de hoy, esto es una paciente que tiene contraindicada la terapia de reemplazo hormonal. De hecho, le estamos dando anastrozol. Los que no conocen bien el anastrozol es un inhibidor de la aromatasa, es decir, que evita que se produzcan estrógenos a partir de testosterona. Entonces, obviamente, esta paciente pierde absolutamente toda su capacidad de producir estrógenos y esto va a tener consecuencias, primero, benéficas para su seno y segundo, va a tener, que es lo que quiero oír, un efecto completamente deleterio en su masa ósea. Total. Entonces, desde el punto de la vista de masa ósea, esta paciente requiere algún tipo de tratamiento, no tiene osteoporosis, pero ya la estamos abordando disminuyendo toda su capacidad estrogénica. Si pensamos solo en hueso, nos podemos ir por un solo lado. Si pensamos en una mujer, 55 años, donde lleva 3 años en menopausia, donde, como hablábamos anteriormente, toda su carga estrogénica viene en una caída vertiginosa y donde aumentan otros factores de riesgo, podríamos también pensar en dar un tratamiento en esta paciente, de pronto con un SERM, con un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, donde básicamente raloxifeno tiene unos estudios muy importantes, el estudio STAR, que precisamente era para pacientes de esta edad, pacientes con cáncer de seno, en los cuales este modulador selectivo lo que hacía es coger todos los estrógenos circulantes que pudieran quedar después del anastrozol y volverlos, buscar beneficios en ellos, en todo lo que es salud cardiovascular. Casi que direccionarlos a lo que es debe bueno. Funcionar. Correcto. ¿Sí? Quitarlos de seno totalmente y ayudar a todo lo que tiene que ver salud cardiovascular,
de pronto también algo que se hablaba de raloxifeno, de lo que tiene que ver con alteraciones cognitivas tempranas, con una parte no tan solucionada en su momento, que es el aumento de nuevamente sintomatología de bochornos que sí da el raloxifeno, de pronto algo de alteraciones también en sequedad vaginal, que también se había visto, pensando en hueso, o pensando en una mujer que no desee volver a sentir sus calores de la menopausia, ¿cierto? Claro. Entonces es algo en lo cual tiene que haber una parte de una Acuerdo muy ahí. buena aproximación con nuestra paciente. Y si no, creo que sí sería una paciente ideal para iniciar con algún bifosfonato oral que podría ser el alendronato. Yo creo que este esquema es muy famoso porque de alguna manera muy sencilla podemos ver la importancia de los estrógenos y vemos cómo el estrógeno, bueno, para eso lo traje. Bueno, veamos un poquito que esta es la parte interesante del hueso y creo que hay que entender primero que el hueso no es con el que uno nace y con el que uno se muere. Eso creo que es lo más importante. Uno recambia el hueso cada cuánto. Uno, cada 10 años tiene unos huesos nuevos. Más o menos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Que eso es una parte que cuando uno habla con las pacientes, dicen, sí, o sea, ¿No es el mismo? primero, la osteoporosis sí es prevenible, sí es tratable, sí puedo volver a tener huesos sanos. Estamos cambiando de huesos todos los días. Y eso va dado por esto. Esta gráfica se podría dejar solamente con un estrógeno igual a balance de densidad mineral ósea. El estrógeno es el que me va a dar a mí un balance de lo que son la formación ósea, que está dada por los osteoblastos, y la resorción ósea, que está dada por los osteoclastos. ¿Qué sucede normalmente en la vida del hueso? En la vida del hueso, esto está en una forma dinámica. Hay un equilibrio entre formar y reabsorber. De hecho, cuando hablábamos en la etapa de la adolescencia temprana, toda la parte de los osteoblastos tiene un desbalance positivo con respecto a la parte de resorción. Sin embargo, que ahí es cuando hablamos de lo que es el modelado óseo y de lo que hablamos del remodelado óseo, ¿cierto? Que es diferente. Nosotros tenemos que modelar un hueso y es volverlo grueso por dentro y comenzar a crecer en la parte, digamos, de huesos largos. Y después ya comenzamos el remodelado, que es cuando hay un trauma, y el trauma no tiene que ser una caída. El trauma puede ser una deficiencia estrogénica. De acuerdo. A mí no me gusta hablar de la célula buena y de la célula mala. No. Porque siempre se ha hablado que los osteoclastos son malos, pero si no hubiese actividad osteoclástica, la calidad del hueso sería muy mala porque es la que nos ayuda, como tú dices, a hacer la resorción para el remodelamiento y el rejuvenecimiento del hueso, ¿no? Recordemos la osteopetrosis. ¿Correcto? Con enfermedades deformantes y con una condición de salud ósea totalmente deteriorada. Pero aquí hay alguien que manda, que parece ser el osteoblasto. Exactamente, o sea, no tanto que mande. Para mí yo creo que lo que más manda es esta laguna que se forma acá. Creo que esta laguna es la que nos va a nosotros dar una información de qué necesitamos del otro lado. Entre más tengamos nosotros profundidad en la parte de resorción ósea, menos esta parte, toda la presencia de los macrófagos, se va a estimular la formación ósea. Si nosotros tenemos esta parte acelerada, que puede ser lo que vemos nosotros cuando pacientes con osteopotrosis, estas lagunas no se ven. Okay. Que son las lagunas que indirectamente van a mandar información para que el osteoblasto se active o no se active. ¿Y qué hace el estrógeno en esta parte? Todo lo que tiene que ver, acordémonos nosotros que estos dos personajes, estas dos proteínas que son el RAN ligando y el RAN, son las que van a tener el control directo de que formemos o deformemos hueso. Okay. ¿Y de qué va a estar ligado? De un personaje que es el estrógeno. Y otro personaje que lo veremos más adelante, que es la osteoprotegerina, que como su nombre lo dice, protege el hueso, si lo queremos poner así en algún spanglish. Eso es lo que hace. ¿Sí? Cuando aparece la osteoprotegerina en manos directamente del estrógeno, es el que nos va a ayudar a que esta parte nos la bloquee o nos la acelere dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Si hay una lesión, y es algo que se pelea con la parte de los ortopedistas, cuando hay una fractura,
Y dice uno, es que el mecanismo es diferente en una fractura y es totalmente diferente que en una osteoporosis, ¿no? Para ellos es lo mismo, tienen que formar hueso, tienen que formar un callo óseo que está dado directamente de este balance. Este balance donde vamos a tener toda la parte de la osteoproteína, que es la que nos va en presencia del Pero estrógeno a aquí bloquear. básicamente lo que uno ve es el osteoblasto produciendo una proteína que es el RANK, Sí. el RAN ligando, que se une a un receptor que está, digamos, en unas células inmaduras, que lo podemos llamar osteoclastos inmaduros, y que es activado por este RANK formando el osteoclasto. Y aquí en esta diapositiva es donde vemos ya lo que nos mencionaba de la osteoprotegerina y los estrógenos, cómo juegan un papel fundamental en la producción de osteoprotegerina. ¿Cuál es el papel de la osteoprotegerina? ¿Qué es lo que hace esta sustancia? Básicamente lo que hace la osteoproteína es llevar a un balance el RAN ligando, o sea, bloquea ciertas moléculas del RAN ligando para de una u otra forma disminuir la actividad del osteoclasto. La actividad del osteoclasto. O sea, llegar nuevamente al balance que tengamos nosotros en formación y resorción ósea. Balance que depende de la cantidad de estrógenos. Claro, cuando se pierde el estrógeno, entonces se pierde el balance, se acaba la osteoprotegerina, hay mucho RANK y por lo tanto hay mucha actividad osteoclástica y viene hay una más resorción que formación. Correcto. Y lo que hablábamos anteriormente, entre más hondo tengamos nuestra laguna del osteoclasto, más resorción va a haber. Correcto. Okay. Y al no tener respuesta aquí, sencillamente estos se forman, pero no se forman como osteoblastos, sino terminan pasando a osteoclastos que terminan haciendo más resorción. Ok, entonces vemos aquí cómo el estrógeno juega un papel fundamental en aumentar la producción de la osteoprotegerina, pero también desde el punto de vista fisiopatológico es como actúa el denosumab, que es un anticuerpo que está haciendo las veces de una osteoprotegerina, claro, disminuyendo la cantidad de RANK. Exacto, o sea, no suple el estrógeno. Correcto, pero termina porque no quiero que quede el mensaje que el denosumab me va a suplir el estrógeno en esto, no. Ok. Me bloquea el sistema RAN ligando. El sistema RAN ligando. Y lo que hace el estrógeno no me estimula la producción de osteoprotegerina como si lo hace el estrógeno. Correcto. Ok, es fundamental esa claridad. Y obviamente esta gráfica que nos trajiste hoy, Carlos, es el estudio NORA, y llama la atención algo, y cuando uno mira el número de fracturas, el mayor número de fracturas no es en osteoporosis, es en osteopenia. Pero cuando uno ya mira la tasa de fracturas, donde hay un numerador y hay un denominador, uno sí ve que la tasa de fracturas tiene que ver más es con los pacientes que tienen más deterioro de la masa ósea. De acuerdo. ¿Qué es importante en esta gráfica? Y es una gráfica que le ha dado vuelta, yo creo que desde su publicación en el 2001, y sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente ¿en qué sentido? Va ligada a lo que decíamos hace un rato. ¿Se trata o no la paciente osteopénica? ¿Sí? Y ahí comienza. Creo que si uno ve la gráfica es muy clara. O sea, la paciente, en este grupo obviamente tenemos muchísimo más rangos, no solamente en edades, porque es un espacio mucho más amplio también, sino también tenemos muchas más mujeres en esa etapa. Claro. ¿Sí? Claro. Son las que tenemos que nosotros, de una u otra forma, prevenirle si entendemos la distribución de la densidad mineral ósea, donde en esta parte tenemos normales, osteopénicas y pacientes ya en osteoporosis. Y donde vemos nosotros que son pacientes que comienzan a tener un número de fracturas que, como tú decías, la tasa también va en aumento, pero en este rango de pacientes osteopénicas es donde debemos nosotros actuar. ¿Y actuar en qué sentido? ¿Por qué está pasando eso? Acordémonos de nuestra famosa curva de pico de masa ósea. Es el grupo en el cual nuestras mujeres se vuelven perdedoras rápidas, donde nuestras pacientes entran en osteopenia y en un control anual de densitometría podemos estar ya bordeando la osteoporosis, y son pacientes que siguen perdiendo, siguen su actividad normal y van a tener obviamente un riesgo de fractura mayor. Aparecen entonces los primeros estudios de ganancia de masa ósea, esto es a nivel lumbar, de estrógenos versus placebo, ¿no? Esto ya está en 1997, donde vemos que estrógenos 1.25, que son 2 tableticas, tiene una ganancia estadísticamente significativa mayor
que el estrógeno de 0,625 y 0,3. Sin embargo, hoy se nos están recomendando suplencias con dosis bajas. ¿Estaría uno de acuerdo con la dosis baja porque eso te ayuda a mejorar la sintomatología, pero es masa ósea? ¿Qué opinarías? Esta parte estamos viendo solo hueso. Hablamos a la paciente de Nos nuestro vamos al cáncer de hueso. seno. Ok. ¿Sí? Nuestra paciente de cáncer de seno, Sí, donde decíamos que estaban las dos partes. sí. En esto estamos hablando de hueso, pero tenemos que ver también qué pasó con todo lo demás de nuestra mujer. Okay. Lo que se ha demostrado es que las dosis bajas de estrógenos sí van a tener un efecto protector en todo lo demás. Protector cardiovascular. Obviamente, si utilizamos algo que de pronto hablamos ahora más tarde, que es la famosa ventana de oportunidad de los 10 años de la posmenopausia, donde buscamos nosotros tener esa parte de mantener unos estrógenos que no me aumenten nuestro riesgo cardiovascular por la placa de ateroma, ¿cierto? Nuestra paciente que no vaya a tener en algún momento tampoco alteraciones por una baja dosis desde el punto de vista de su desempeño sexual, donde la parte de las oleadas de calor se me vayan a disparar si tenemos una baja dosis, o si nos vamos por una dosis alta, donde sencillamente nuestra paciente comience a presentar un aumento de riesgo de pronto de tromboembolismo o de pronto afectación a nivel de seno, otras cosas, que es lo que se le ha asociado con dosis altas persistentes en el tiempo de estrógenos. Si nos vamos a hueso, estamos hablando de los beneficios que va a tener en una paciente en X tiempo. Okay. ¿Y por qué digo X tiempo? Porque no es lo mismo que yo coja a una mujer en una menopausia temprana o en una perimenopausia, donde si yo logro mantener esa curva que me muestra estrógenos de 0,3 miligramos en el Perfecta. tiempo. Mira con respecto al placebo, no lo No. va a perder. ¿Sí? Y de pronto, si está en un rango de osteopenia, no necesita tampoco ganar mucho. Y lo mantengo y no me va a caer en osteoporosis y no la pongo en riesgo con dosis altas. Ok. ¿Sí? Que es Entonces, la parte de tenerlo temprano. la que dosis no, es importante en osteoporosis porque hay ganancia, pero de pronto aumentando la dosis me puede aumentar Aumenta efectos riesgos. secundarios, riesgos de otro tipo. Sí, creo que hay que poner puntos importantes que son la dosis y el tiempo de inicio de los estrógenos. Bien, aquí hay algo interesante, no manejo muy bien, y es el uso concomitante con otros progestágenos. Y uno sí ve que con la N, creo que es noretisterona, le va mejor que usar la medroxiprogesterona. Digamos, en términos prácticos, ¿ustedes utilizan la noretisterona? Porque yo la verdad Es más segura. es más segura en términos de seno. Sí, Y en términos de ganancia de masa ósea es mucho mejor. también es mejor. Perfecto. En esta gráfica creo que vale la pena resaltar también hacia dónde, estamos hablando 1999, Claro, claro. hacia dónde IVA. iba, hacia dónde teníamos la tendencia del manejo de nuestra osteoporosis, ¿sí? Donde uno decía, Hasta que llega esto. hasta que llega esto. Y yo creo que esto es producto, precisamente en su momento, en un laboratorio que quisimos mucho, que era el laboratorio Wyatt, que en paz descanse después de todo este tierrero, Sí. donde ellos querían demostrar Que era la superdroga. que era para todo lo mejor que La había. milagrosa, ¿Sí? exactamente. Y caímos en el error todos, incluyendo obviamente el laboratorio, de que la terapia de reemplazo hormonal debería ser manejada por ventanilla. ¿Sí? O sea, Correcto. mujer menopáusica, vaya y reclame esta fórmula y tómesela de aquí en adelante. Pero sabes que ese concepto a mí no me parece malo, el que mujer llegó a la menopáusica y la terapia de reemplazo hormonal, pero el problema del WHI es que uno ve que los rangos de edades llegaban casi hasta los 75 años y eran pacientes que eran incluidos a los 65 y a los 70 años, que creo que fue el error conceptual. Ese fue el error. Porque la terapia de reemplazo hormonal se empezó a utilizar muy tardíamente en pacientes que seguramente ya tenían enfermedad cardiovascular establecida y donde no podemos desconocer que la terapia hormonal, los estrógenos, tienen un efecto trombogénico, que en una paciente con un endotelio ya deteriorado no íbamos a tener ningún tipo de beneficios. Lo interesante del WHI es que hubo dos grandes grupos, aquellos a los que no se les hizo histerectomía y aquellos que sí tenían histerectomía, y por lo tanto este grupo que no tenía histerectomía necesitaba un progestágeno para evitar la hiperplasia endometrial. ¿Cuáles son las conclusiones de este grupo, Carlos?
Bueno, las conclusiones, esta gráfica nos muestra primero resultados macro en su momento, en el 2002, que creo que vale la pena resaltar toda la parte de beneficios, independientemente de lo que tengamos nosotros de promedio de edad ahorita, pero todo lo que es protección, digamos, a nivel de cáncer de colon intestinal, a nivel de nuestra osteoporosis, el tema que estamos hablando, los resultados son muy buenos, ¿cierto? Hablamos de un 34% de protección en fractura vertebral, igual en cadera y otras fracturas un 24%. La parte donde están los riesgos que se detectaron, definitivamente lo que más disparó fue nuestra trombosis venosa, cáncer de mama que está dividido dependiendo del grupo en el cual estábamos, y el riesgo cardiovascular. ¿Qué sucede con esto? Y es importante tenerlo en cuenta. Los grupos en los cuales se presentó esta parte negativa fueron grupos mayores. Como tú lo has dicho, son grupos en los cuales ya no había que hacer prevención cardiovascular. Ya toda la parte ya la tenían. El endotelio estaba totalmente deteriorado, ya no había protección. Correcto. Ahí donde yo decía, el comportamiento casi que era un comportamiento de un sistema vascular masculino, si podemos tomar ese dato, donde sabemos que los hombres también por encima de los 50 años, el riesgo cardiovascular se dispara. ¿Sí? Entonces, ese grupo estaría ahí. ¿Qué sabemos hoy? Tenemos seguimiento todavía, ¿cierto? Del WHI, sobre todo en el famoso estudio de mujeres, que es el de las enfermeras, donde hemos seguido pacientes que eran jóvenes en su momento, pacientes con una menopausia a los 50 años y que ingresaron al estudio, y que hoy podíamos estar nosotros, pacientes que estén hacia los 70, 80 años, se le ha hecho seguimiento y hemos encontrado muchos beneficios de su terapia de reemplazo en su momento, porque obviamente no se siguieron con estrógenos, donde las pacientes han tenido unos comportamientos... Como una memoria metabólica, de haber usado estrógenos por un periodo. ¿Qué pasó cuando los suspendieron? Exacto, o sea, protección cardiovascular, hay menos riesgo con el grupo, digamos, de los pacientes que estaban en placebo, toda la parte de seno, sabemos nosotros en ese momento, y por eso cuando me preguntabas de medroxiprogesterona y noretisterona, es más segura en ese sentido. Los resultados que se vieron en cuanto a seno fue más en aquellos pacientes que utilizaban medroxiprogesterona. En cuanto a seno, los que eran pacientes del solo grupo de estrógenos, que aquellas pacientes histerectomizadas, su comportamiento en seno fue más bien protector. ¿Sí? Que es, digamos, la parte donde uno dice ahorita, le dimos muy duro a los estrógenos en su momento. Tenemos un grupo de más o menos 3 décadas de nuestras mujeres en una condición que le podemos echar la culpa a alguien, echémonos a los ginecólogos, con una condición de vida muy deteriorada por miedo a los estrógenos, donde no les dimos estrógeno durante 30 años o 25 años, claro. Y son pacientes que en este momento podemos tener las consecuencias de osteoporosis, podemos tener consecuencias de un deterioro de su calidad de vida, básicamente por el miedo. Este estudio definitivamente es la evidencia que la terapia de reemplazo hormonal sí disminuye el riesgo de fractura. Total. Es una evidencia contundente. 34% uno lo compara con un bifosfonato, estábamos más o menos en el mismo rango. Y en el grupo que no recibió progestágeno, lo que uno debe destacar es cuál fue el comportamiento del cáncer de seno en este grupo. Claro, no, los pacientes que no presentaron cáncer de seno, el cáncer de seno se disparó fue en el grupo de las que recibían medroxiprogesterona. Ese dato es fundamental. Entonces, pareciera que es el progestágeno el que realmente tiene una influencia negativa sobre la génesis del cáncer de seno. La mezcla. Muy bien. Bueno, el tiempo pasó entonces y arrancamos desde los años 60, síntomas climatéricos y empezamos a dar estrógenos, pero empezó el primer problema, temoral, incremento del cáncer de endometrio. Y ahí fue cuando se tuvo que agregar el progestágeno, vuelve la calma, aparece el WHI y hoy estamos en el 2020. ¿Usted qué pondría en ese cuadro? Yo creo que en este momento estamos como le digo yo a mis pacientes cuando les inicio terapia de reemplazo. ¿Hasta cuándo me la tomo? Hasta la próxima consulta. Hay que individualizarlo. O sea, el estrógeno es excelente en aquella mujer que no tiene contraindicación y lo puede acompañar. Ahí se acaban todos los mitos. Que las hormonas me engordan. ¿Cuál es lo que yo siempre les digo? Le digo, ¿usted era gorda cuando tenía hormonas? No, entonces no le va a engordar.
¿sí? ¿Que me va a dar dolor de cabeza las hormonas? ¿A usted le da dolor de cabeza cuando sus ovarios producían estrógenos? No, entonces tampoco le va a dar. ¿Que me va a dar dolor en los senos? Ese sí le va a dar. ¿Por qué? Porque no es que el estrógeno esté directamente afectando los senos y vaya a dar cáncer de seno. Pero ¿qué sí vemos nosotros? Que toda la parte de lo que es composición corporal de la mujer, y a ustedes los endocrinos que les gusta las frutas, cambia de esa imagen manzana, pera, facilísimo. Correcto. ¿Sí? Entonces comienzan a acumular grasa donde la acumulamos los hombres y dejan de acumular grasa donde la acumulaban las mujeres. Y si Entonces, yo le devuelvo esa grasa al seno, después empieza a doler. comienza a doler, pero precisamente por estímulo sobre la grasa mamaria. Correcto. ¿Sí? Que ahí, paradójicamente, ahí sí me sirve la progesterona, pero en gel. Ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la progesterona ahí me ayuda a descongestionar ese seno que en un momento dado está ganando nuevamente grasa mamaria. Entonces, viene el manejo individualizado de la paciente posmenopáusica, donde tiene que ser una relación muy buena, donde el control inicialmente, yo digamos en mis consultas, yo normalmente, ahí sí como dicen, por detrás voy maquinando todo, pero lo primero siempre me voy a calidad de vida de la mujer posmenopáusica. No puedo dejarte ir sin hacerte una pregunta. Si mi mamá, bueno, si la mamá de la paciente tiene cáncer de seno, ¿sigue siendo una contraindicación No. absoluta? No, Porque, digamos, ese es el principal temor, ¿no? No. Mamá con cáncer o tía, o le nombran a uno la abuela con cáncer de seno y absolutamente no terapia estrogénica. no, eso ya no, eso hay que hacer obviamente todo el mapeo genético, pero Ok. no es una contraindicación absoluta. ¿A esa edad usted ya sabía de esto o eso es algo nuevo? Uy, Dios mío, una foto sí está... Ahí, ¿cómo estaba usted antes del WHI o después del WHI? No, todavía estaba recibiendo rejo allá en nuestro querido colegio. ¿Eso es del colegio? Ese es del colegio, claro. Ay, yo no creo, sí, bueno, ok. Claro, mira, ahí está Acosta, el campanero, René. Este era su compañero Entonces estamos suyo, hablando del pre-WHI. del Usted todavía creía en pre-WHI. las hormonas ahí. Claro, Ah, claro. ok, muy bien. Este casito, 55 años, vemos que tiene osteoporosis en columna, no hay en cuello femoral, el comportamiento típico de una mujer menopáusica, pero toma tibolona porque la mamá tiene cáncer de seno. Y estamos hablando de agosto del 2018. Quiere decir que, bueno, la tibolona es otro estrógeno ahí como raro, tiene actividad estrogénica, progestágena y androgénica. Esta paciente hoy en día, ¿tú la tratarías con estrógenos independiente, bueno, inclusive teniendo en cuenta que la mamá tuvo entonces cáncer de seno? O sea, la tibolona es una muy buena alternativa, ¿cierto? Donde también tenemos que jugar mucho con los temores que pueda o no tener la paciente. ¿Qué tenemos de tibolona versus estrógenos? Eso, ¿por qué es mejor la tibolona que los estrógenos y por qué no es mejor que los estrógenos? Ok, la tibolona me va a cubrir otros espacios importantes. El más importante que yo, digamos, le aplaudo a la tibolona es esa parte androgénica, sobre todo en lo que es la parte sexual de la mujer, Lívido, la libido, ¿sí? ¿Que los estrógenos lo puede mejorar? Sí, pero es mejor la es tibolona. mejor la tibolona en esa parte. Protección cardiovascular, pueden estar A la par. similar. Riesgo tromboembólico a futuro, el estudio que se estaba llevando con tibolona se cayó antes de tiempo. El del billón de pacientes era ese. Exactamente, se Sí. cayó antes de tiempo, desafortunadamente, pero yo pienso que mirándolo, la letra chiquita, como dicen, es un medicamento también seguro en esto. Y lo que me permite a nivel de seno, a diferencia de los estrógenos, es el comportamiento de la densidad mamaria. Una paciente que yo tenga con una densidad mamaria es de difícil seguimiento. Correcto. La tibolona sí me va a limpiar, en el sentido figurado de la palabra, me va a limpiar ese seno para yo poder hacer un seguimiento mamográfico más Es decir, certero. el hecho de que se aumente la densidad mamaria no quiere decir que eso es No, precanceroso, no. sino que el problema es que dificulta el Observación. diagnóstico temprano. Sí, la observación. Entonces, Ok. en esa parte me va a funcionar. Y en hueso, los resultados también son buenos. Entonces, si la paciente me tolera bien la tibolona, no tengo por qué cambiarle a estrógeno. Si yo comencé con estrógeno y el estrógeno en el control me demuestra una densidad mamaria aumentada con un antecedente familiar, antes de ponerme a hacer todo
el tierrero de exámenes para ver si hay algo o no, comportamiento genético, puedo cambiar la tibolona y el seno se me va a limpiar para el seguimiento mamográfico. Muy bien. Último aspecto que quiero tocar contigo, Carlos, es cómo quedaron en las guías de osteoporosis, en nuestras guías, que fueron lideradas por la doctora Medina, pero donde tú obviamente participaste de manera activa, la parte de terapia de reemplazo hormonal. Logramos, obviamente, con una buena revisión bibliográfica, con parte de asesoría de otros consensos a nivel mundial que se estaban dando, como el de la Sociedad de Endocrino, el de el American College también lo estaba sacando en su momento, y logramos posicionar nuestra terapia de reemplazo donde debe estar. ¿Y dónde está? ¿Sí? Nosotros hablamos de que en este flujograma logramos meter todas las variables que de una u otra forma tengo yo que ver para mi paciente. No solamente basado en una densitometría, no solamente basado en un test score, sino donde también logramos meter nosotros antecedentes de fracturas, donde logramos meter edad de la menopausia, donde logramos meter comportamiento de hormonas como la vitamina E que me van a ayudar también en la salud ósea. Y sacamos este flujograma donde quiero resaltar qué sucede con nuestra paciente en toda la etapa de su salud ósea. En esta parte encontramos nosotros todo lo que es nuestras pacientes con densidad mineral ósea baja o con osteopenia, ¿sí? En donde sencillamente nos basamos en donde tenemos muchas pacientes y muchas fracturas, como lo habíamos visto en el esquema. Estudio NORA. Y donde en este momento tenemos adicionalmente una herramienta importante como es el FRAX, ¿sí? Que se logró hacer en Colombia también. Inicialmente se discutía mucho la población de lo que se ha utilizado porque es un trabajo muy juicioso que hizo el doctor Haller en Barranquilla, pero que ya vimos que sí se puede extrapolar también al país y lo venimos utilizando hace varios años desde que el doctor John Canis de la IOF logró incluirlo como su herramienta en FRAX y cuando llegó él a ser presidente de la IOF. Entonces, basado en esto, buscamos nosotros cuáles son los riesgos de fractura que va a tener nuestra paciente. Miramos si tenemos menor de 60 años de edad o 10 años de la posmenopausia. Hablamos de nuestra ventana de oportunidad estrogénica. Ese punto es clave. ¿Sí? Ventana de oportunidad es una paciente con terapia, a la que le inicio terapia de reemplazo hormonal antes de los 60 años para buscar beneficios óseos y cardiovasculares. Exacto. Es una paciente en la cual o se acabaron sus estrógenos o se están acabando. Okay. O sea, es detectarla tempranamente. Y en esto insistimos mucho nosotros, pacientes que digan, van a consulta y dicen, no, es que yo tengo, por definición le dicen a uno, menopausia es cuando tenga falta de la última menstruación hace un año. Dice uno, pero es que en este año solamente me vino una vez y el pasado no me vino. Pero aclárame una cosa, si a mí llega una paciente de 57 años con un FRAX normal, en osteopenia, ¿terapia de reemplazo hormonal? Sí. ¿Asintomática? Ah, no. O sea, hay indicaciones claras. Ok. Hay indicaciones claras para eso. Si yo voy a proteger hueso, tengo alternativas, porque está asintomática. Ok. ¿Sí? Si le mido toda la parte lipídica y la señora no está descuadrada por ningún lado, puedo, de una u otra forma, obviarme esto. ¿Qué ve uno en la práctica? Y obviamente mi mayor consulta es esta. Lo que yo veo en la práctica es que hay que hacer un muy buen interrogatorio. ¿Dónde se me rajan la mayoría de pacientes? ¿Alteraciones del sueño o relación de pareja? Eso es indicativo de terapia de reemplazo hormonal, no necesariamente el bochorno y el calor. O sea, si yo tengo una paciente en la cual yo ya me logro meter en ese cuento y por eso hablaba de cómo hago yo mi consulta. Yo primero hago una consulta donde siento a mi paciente y le puedo preguntar de todo. Okay. La segunda consulta siempre la hago con su pareja. ¿Sí? ¿Cobras el doble? No. No, ok. No. No, después de la segunda consulta normalmente ¿Es gratis? lo recibo con una sonrisa a los dos y casi siempre hay un presente, como dicen. Muy bien. ¿Por qué? Porque es que no solamente en las relaciones humanas todo se vuelve costumbre, sino en la vida sexual
Cuando hay un hipoestrogenismo sí que es más frecuente. Eso se contagia, ¿no? Se le contagia de inmediato al marido, ¿no? Claro, entonces es la que tiene dolor de cabeza, entonces no tienen relaciones. Y cuando uno mira y dice, no, pero ¿cada cuánto tienen relaciones ustedes? No, por ahí a veces. Dice, ¿pero por qué? Y comienza uno a indagar Claro. y es puro hipoestrogenismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, no es que usted se vaya a volver hombre, digo, pero su comportamiento se vuelve muy masculino en todo esto. Pero un masculino tardío, un masculino cuando ya estamos en una andropausia donde ya no gatea, si lo queremos poner así. Ya. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la ventana de oportunidad siempre lo veo yo ahí, donde Ok. yo tengo que trabajar en esculcar muy bien mi paciente, si quiero pensar en hueso, esculcar muy bien mi paciente a ver si le puedo proteger esa caída vertiginosa de perdedora rápida. Pero arranco desde la osteopenia, busco o no si hay síntomas o signos relacionados con el hipoestrogenismo y ahí está indicado si la paciente tiene más de 60 años. Si no encuentro absolutamente nada, la Más de paciente, 50. si tiene menos de 60 años. Exacto. Si no tiene absolutamente nada de eso, ahí ya empiezo un bifosfonato Sí, si no hay, o un cero. o un SERP, correcto. ¿Sí? Y en el lado de allá, cuando yo ya tengo la osteoporosis, ¿en dónde está la terapia de reemplazo hormonal? Volvemos a lo mismo. Está en primera línea si estamos hablando, aquí cambiamos un poquitico, la Sociedad Americana de Endocrino la coloca en segunda línea. Okay. Nosotros la colocamos en primera línea, en la cual tenemos que actuar en esa ventana de oportunidad. ¿Por qué? Nos basamos en 34% de protección, basado con lo que tenemos de los bifosfonatos, en su momento dado le da porcentaje igual. Entonces, si uno dice, puedo proteger hueso y puedo proteger también o mejorar calidad de vida, me voy por eso. Si definitivamente dice, no, es una paciente con muchísimos factores de riesgo adicionales a solamente su estrogenismo, es una paciente en la cual obviamente no voy a pensar en terapia de reemplazo. ¿Sí? Donde dice uno, no, vámonos de pronto por alguno de los otros medicamentos que tengamos en este momento para manejo de nuestra osteoporosis. Muy bien. Bueno, Carlos, creo que vamos terminando y todos hemos oído hablar de la historia del péndulo, el péndulo de la terapia de reemplazo hormonal usada muchísimo hasta en pacientes mayores, tratando de mejorar los aspectos cardiovasculares, óseos, pero también la parte sexual, que es muy importante, pero que un estudio del WHI en el año 2002 nos cambió un poco la visión de la terapia de reemplazo hormonal, llevándonos al péndulo al extremo contrario y era jamás usar terapia de reemplazo hormonal. Creo que a través de la historia o de estos años que han pasado después del WHI nos hemos dado cuenta de los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal, pero me ha gustado mucho tu enfoque porque si bien te traje para hablar de hueso, usted mismo me ha llevado a mirar a la mujer de manera integral como debe ser. Mirar esos aspectos psicológicos, esos aspectos sexuales, esa parte cardiovascular y enfocar el manejo de la osteoporosis en función de lo que hay detrás de la mujer. ¿Dónde cree que está hoy en día ese péndulo? ¿En la mitad o ya va al otro lado? ¿O todavía crees que el péndulo está en el lado de no usar? No, yo me ubico en la mitad del péndulo. Yo creo que debe ser un péndulo responsable, debe ser un péndulo que, dependiendo de mi paciente, debo yo mover el péndulo. No me puedo ir a los extremos, no podemos retirarle los estrógenos a todas las mujeres, ni podemos darle estrógenos a todas las mujeres. Creo que estamos en la mitad, donde debe ser un manejo hormonal de muchísimo cuidado, de muchísima química con su paciente, en el cual exista, porque obviamente pues hay riesgos como cualquier terapia que vaya a uno a utilizar, pero donde si uno está muy de cerca con su paciente, con un paciente muy juicioso, no vamos a tener ningún problema. Carlos, no te puedo dejar de ir sin que antes des tus conclusiones para todos los que nos están oyendo. Bueno, muy bien, Jorge. No, yo creo que lo más importante en esta parte es, como lo decías, ver la mujer no solamente como un hueso, ver la mujer en todo lo que implica la mujer como tal, darle su posición a la mujer, que es lo que queremos también nosotros los ginecólogos, mejorar su calidad de vida. Y obviamente dentro de mejorar su calidad de vida está toda la parte de lo que yo siempre les digo es como el chasis, que es la parte de salud ósea. Y donde si nosotros detectamos tempranamente todas estas
condiciones fisiológicas de los estrógenos que me van a disminuir el poder tener una ganancia de densidad mineral ósea y a tiempo la tratamos, muy seguramente vamos a tener mujeres con salud ósea saludable. Y por otro lado, si ya tenemos nuestras pacientes que nos llegan con una salud ósea muy deteriorada, no pensemos tampoco solamente en que los estrógenos van a hacer todo, porque podemos también pecar por utilizarlos más y irnos al péndulo al otro lado. Usarlo en una paciente que no es recomendable, así lo tengamos en nuestro consenso como primera línea. Hay que saber muy bien, en esos 10 años, no son 10 años y llevamos 9 años y medio, de pronto ya no es una paciente ideal para iniciar con estrógenos, sino son 10 años en los cuales juiciosamente detectemos nuestra paciente a tiempo para poder iniciar nuestra terapia estrogénica y evaluarla muy bien, no dejar a nuestras pacientes con una fórmula de ventanilla que sencillamente cuando volvamos a verla sea por alguna complicación, sino poderla estar valorando muy continuamente. Era el doctor Carlos Pérez, no Miguelito Pérez, ex obstetra, es ginecólogo, investigador, no solo para el manejo de la osteoporosis, sino también para su prevención. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Muy rico este set para estar aquí, compartir y poder ilustrar un poquito, no solamente a nuestros colegas, sino también, obviamente, compartir con la especialidad tuya, que es algo de lo que siempre me ha gustado, estar muy pegado a la endocrinología también. Claro que sí. A ustedes, que tengan un resto de día, por favor compartan con sus amigos. Esto es una información científica para todos los médicos. Y los espero en el próximo programa de Al Diván con el Dr. Castillo. Que estén muy bien.